Las 7 causas de la homosexualidad, según la Biblia. ¿Una persona se hace homosexual o nace homosexual? Lo que nos lleva a la pregunta más profunda: ¿Dios lo hizo así o ellos decidieron ser? Los defensores de la homosexualidad desde lo divino, o sea, Dios me hizo así, defienden que Él los hizo así. Es al punto que hoy existe la Iglesia Evangélica Homosexual. La homosexualidad es el estado de un hombre con el deseo sexual hacia el mismo sexo o mujer. La primera vez que se aborda el tema en el Antiguo Testamento es en el libro de Génesis. Ocurre un evento radical que dejaría un relato sin precedentes. Dos seres particulares, que lo que la Biblia denomina ángeles, que la palabra hebrea es malak, ellos llegarían a Sodoma y Gomorra con el objetivo de salvar a Lot y su familia. El pueblo entero prestaría demasiada atención a estos individuos, tanta que la Biblia registra lo siguiente. Entrada la noche, los ángeles disfrutaban de un banquete de bienvenida en la casa de Lot, pero antes de que se acostasen, fueron rodeados por los hombres y varones de aquella ciudad. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, llegarían a la casa de Lot y dirían: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Génesis 19, de 4 al 5. Reina Valera traduce conocer, pero otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, traducen échalos afuera, queremos tener sexo con ellos. La sodomía es un término de origen judío-cristiano que hace referencia a determinados comportamientos sexuales, históricamente utilizado para describir el acto sexual anal u oral entre personas del mismo sexo y o entre humanos y animales. El pueblo de Israel pasaría un periodo de más de 400 años en Egipto. La moralidad de los egipcios es mencionada en la Torá, particularmente el libro de Levíticos. En el capítulo 18 de este libro se habla que ellos no deberían comportarse como en Egipto, ni en base a su costumbre, moral o leyes. El pasaje aborda ampliamente el tema de las relaciones sexuales, entre ellas la sodomía. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levíticos 18:22. El versículo siguiente advierte otra perversión que ellos vieron y aprendieron en Egipto. Y ningún animal tendrá ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Levítico 18:23. Aunque las leyes para los hebreos eran claras, hubo una tribu que se corrompió de manera unánime entre hombres, la tribu de Benjamín. En el libro de los jueces se relata la historia de un levita y su concubina. La esposa del levita caería en infidelidad. Por causa de esto, ella regresaría a la casa de su padre en Belén, de Judea. El levita partiría tras su amada para hacerla volver con él. Luego de convencerla, se le hizo la noche de regreso a la ciudad. Decidían pasar la noche en Gabán, decisión que le costaría caro, ya que en esta ciudad habitaban los benjamitas. Después de encontrar un lugar donde dormir, un grupo de hombres perversos, según la Biblia, solicitarían al levita para tener sexo con él. La historia es un tanto perturbadora, con un desenlace totalmente aterrador. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearían la casa, golpeaban la puerta y gritaban al anciano dueño de la casa que sacaran al hombre que había llegado a la casa. Queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos míos, no hagan tal vileza con este hombre, es mi huésped, no cometan tal infamia. Miren, tengo a mi hija que es virgen y a la concubina de este hombre. Se las voy a dar para que hagan con ella lo que quieren, o bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. A pesar del ofrecimiento del anciano, no decidieron hacerle caso y querían asimismo al levita. Viendo que los hombres no iban a cambiar de parecer, al anciano echa afuera a la concubina del levita. Acto seguido, los hombres la violarían y la ultrajarían toda la noche, hasta el amanecer. En la madrugada la dejarían ir. Despuntando el alba, la mujer volvió y se desplomó en la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantaría, abriría los ojos y vería un acto que cambiaría toda su vida. Vio allí a su concubina, tendida a la entrada de la casa,
con las manos en el umbral. Él le diría: levántate y vamos, pero no tendría ninguna respuesta. Entonces el levita la pondría sobre su asno y la llevaría a su casa, supuestamente para enterrarla, pero el relato es muy distinto. Este tomaría un cuchillo, la descuartizaría en 12 pedazos. Estos pedazos serían distribuidos en las 12 tribus de Israel en todas sus regiones, para que todo el mundo viera. La gente al pasar por ahí decía: nunca hemos visto que se haya hecho cosa semejante desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. El desenlace de este hecho concluiría en una guerra civil entre el resto de israelitas contra la tribu de Benjamín. En el Nuevo Testamento el tema también es abordado por Pablo y otros escritores bíblicos. Pablo nos relata el resultado de una mente que niega a Dios. Esta sería entregada a sus pasiones más viles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí a sus propios cuerpos, y ya que cambiaron la verdad de Dios a la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con mujeres, recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este pasaje nos da la primer causa de la homosexualidad. Esto no implica necesariamente que no crea en la existencia de Dios. Tiene más que ver con los actos que niegan a Dios y sirven a sus deseos. En la carta de los Corintios, el apóstol Pablo enseña que las relaciones sexuales hacen de dos cuerpos uno solo. Compartiendo lo que habita en uno, también morará en el otro. Las transferencias de espíritus. Las relaciones sexuales logran realizar que las entidades espirituales, conocidas como demonios, puedan entrar de un cuerpo a otro por medio de las relaciones sexuales, haciendo que la conducta de una persona cambie. Jesucristo, durante su ministerio, tendría un encuentro con un endemoniado, el Gadareno. Este hombre, el cual tenía muchos espíritus, de hecho la palabra que se aplica en la Biblia es legiones, que son más de 5.000 entidades que habitarían en un solo hombre. Estas entidades también lograban controlar la mayor parte de su conducta. Este individuo estaba desnudo, con cadenas y grillos. Uno de los patrones que existen dentro de las personas que practican la homosexualidad es que en algún momento de su vida fueron abusados sexualmente. Hay excepciones a esta regla, aunque la mayoría de los casos de homosexualidad son personas que fueron abusadas. En el libro de Éxodo, Moisés escribe que el castigo por quebrantar el mandamiento de no hacerse imagen e inclinarse ante ellas tendría consecuencias a la tercera y cuarta generación. Este pasaje se le conoce comúnmente como las maldiciones generacionales. Muchas veces pensamos que los pecados solo se afectan al que los practica, pero sin duda después de ver a nuestros padres, Adán y Eva, y las consecuencias que el mundo tiene por causa de su pecado, no solo afectan al pecador, también las generaciones futuras estarán afectados por este. El pecado de idolatría, según el pasaje, acarrea el castigo hasta la cuarta generación. Entonces, ¿Dios estaría volviendo homosexuales a los hijos de algunas personas como una especie de castigo por la idolatría de algunos? La respuesta es no. Lo que se tiene que preguntar es cómo opera el castigo de Dios hasta la cuarta generación. Y esto es bastante simple. Dios se aleja de una persona y deja a la deriva a esas personas que bajo el gobernador de este mundo, Satanás. Ya se demostró que los demonios pueden influir en la conducta de personas y en algunos casos de liberación, las personas que padecen la homosexualidad, luego de ser liberados de estas entidades que moraban en sus cuerpos, ellos cambiaron sus conductas. ¿Es únicamente una explicación demoníaca el por cual es la homosexualidad? Claro que no. Esto es otro resultado del pecado. Así también como los espíritus pueden producir enfermedades, y no solo los espíritus, en el relato del paralítico, sanado por Jesucristo, al final del milagro Jesucristo le diría: no peques más, para que no te venga un mal peor. Una persona sumergida en el pecado tendrá no solo las puertas abiertas para que las entidades espirituales moren en su vida,
Como resultado de esto, su cuerpo se puede enfermar. Todo esto es producido en una persona que está totalmente alejada de Dios. Los trastornos hormonales pueden cambiar la conducta de un individuo. Somos el resultado de nuestras hormonas y químicos, entre otros. Estos infieren en nuestro comportamiento, nuestras conductas, carácter y sexualidad. Si las glándulas u hormonas están afectadas, se replica en nuestra conducta. La homosexualidad, en algunos casos, es el trastorno de las hormonas. Si a una persona no homosexual le diéramos químicos que eleven sus hormonas femeninas, en el caso del hombre, dicho de paso, todos los hombres tienen estrógenos, que están más relacionados con el sexo femenino. La alteración o elevación de estas pueden producir cambios en la conducta masculina. En la mujer, la elevación de testosterona cambiaría la conducta de una mujer, volviéndola más masculina. Estas hormonas controlan la voz, el vello, el crecimiento de los genitales, crecimiento y maduración de los huesos. Está claro que las hormonas todo lo cambian, no solo lo sexual, también el aspecto y conducta de una persona. Como tener los dos sexos, a lo que se denomina hermafroditismo. Esto es la presencia de los dos géneros sexuales dentro de una persona, como ovarios en un hombre y testículos en una mujer. El hermafroditismo es muy variado en distintas personas, como en algunos casos se ha llegado a tener los dos órganos sexuales en el hombre y la mujer. Se han dado casos incluso que el desarrollo de los sexos dentro de un individuo sea muy difícil de determinar, errando la definición del sexo, pero estos son casos muy aislados. El sexo no aplica a ninguno de los mencionados anteriormente, simplemente es la persona que quiere experimentar y terminar siendo homosexual o bisexual. Este es el estado más puro de una persona alejada de Dios por causa del pecado. La última que voy a mencionar es el pecado mismo, dentro de una persona. Es ni más ni menos que el estado del pecado en todos los seres humanos. Las manifestaciones de este estado son muy complejos. Una de estas manifestaciones puede ser la homosexualidad. Por otro lado, el homosexualismo, este mismo filosófico también está señalado por Pablo al final del primer capítulo del escrito a los Romanos. Concluye que no solo los que practican tal cosa, sino también los que las defienden y creen correcta esta práctica. Estos estarían bajo las mismas consecuencias del castigo de Dios. Cito: quienes habiendo entendido el juicio de Dios a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Romanos 1:32. La gran pregunta es, ¿esto tiene solución? No importa cuál sea el padecimiento o mal en una persona, las Escrituras son claras garantizando que al que el Hijo de Dios os liberte, será verdaderamente libre. Juan 8:36. El acercarse al Creador tiene consecuencias claras en una persona, pero ninguna más importante que el perdón y la redención del alma. Para terminar, quiero contarte algunas de las particularidades que he visto a lo largo del tiempo en la sanidad o liberación de este padecimiento. Personas que están luchando contra esta conducta o naturaleza, tal cual como alguien podría luchar contra las adicciones, el adulterio, sin rendirse al mismo. La pregunta es, ¿por qué el Señor no les ha liberado aún? Es como preguntar, ¿por qué un cristiano tiene cáncer? Simplemente hay cosas que están en la vida de una persona y Dios las usa para realizar determinadas cosas en la vida del cristiano. Pablo nos deja claro este punto a través de su vida. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense más de mí de lo que ve u oye de mí. Y para la grandeza de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, el amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segundo a los Corintios 12, del 6 al 10. Suscríbete al canal.
Haz clic en la campanita, para mantenerte informado de todos los videos que subamos, y los compartas.